Hemos tenido un aumento particularmente de homicidios. La criminalidad en el país es una realidad innegable y la Policía Nacional Civil no logra cubrir por sí sola la magnitud del crimen organizado que enfrenta Guatemala. Sin embargo, las recientes reformas a su ley, ya aprobada, colocan a la institución en el extremo opuesto del equilibrio democrático. Más poder, menos controles, múltiples privilegios y disposiciones parcialmente inconstitucionales. Ahora que estas reformas son una realidad legal, la gran pregunta es, ¿qué consecuencias traerá este nuevo modelo policial para el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas y el control democrático? Dispone aprobar la reforma del artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, decreto número 21-2006. Fue el 27 de noviembre del 2024 que entre gritos, disputas y enojos fueron aprobadas las reformas a la ley de la PNC. Recién lo vimos en un video donde un oficial de 34 años de servicio a la nación brotaba sangre de su cabeza. Esa noche también se aprobó la reforma al artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia, el aumento salarial mensual de los diputados de 29,000 a 45,000 quetzales y el presupuesto 2025. El presidente del Congreso, Nery Ramos, es uno de los principales promotores de las reformas a la ley de la PNC. Como exdirector de la institución, defendió dicha aprobación, pese a que otros diputados aseguraron no contar con dictamen favorable para su aprobación. Este acto fue catalogado como peligroso por los analistas. Muchos de los articulados fueron aprobados, de forma muy precipitada y sin mayor análisis jurídico, ni tampoco un análisis, estructural en cuanto al quehacer de la policía. Por ejemplo, el tema de autorizar el uso de arma de fuego. Por eso es uno de los casos que a mí me llamó la atención, porque la respuesta, armada del policía va a venir como efecto, no como acción del policía. Y creo que ahí se compromete más al policía, que realmente se le trataba de blindar como se pretendió con la reforma. Pero este intento por reformar a la Policía Nacional Civil no es nuevo, ya que según Francisco Quesada, analista en seguridad, había una propuesta que venía desde el gobierno del presidente Álvaro Colón, que ya tenía avances en análisis de instituciones independientes, pero esta propuesta no fue la aprobada. Empezamos a ver que empezaban ya a aparecer iniciativas, y esas iniciativas las fuimos leyendo y analizando y tratando de retroalimentar al Congreso de cómo iba el tema y cómo las mirábamos. No sabemos qué pasó. Sacaron una diferente en ese noviembre que sacaron en la madrugada varias leyes. Esa iniciativa nadie la había leído. Habíamos dado seguimiento a 2 o 3 iniciativas, pero esa nadie la había leído, y una de las comisiones del Congreso la aprueba, pero el día anterior prácticamente. La aprobación, de ese punto solo es firmada por unos cuantos diputados, y otros que no aparecen dice que nunca se les convocó. Guatevisión intentó concertar entrevistas con los diputados que promovieron las reformas, incluyendo al presidente del Congreso. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no fue posible establecer comunicación con él. No obstante, según los legisladores que respaldan estas reformas, los aspectos que consideran clave para fortalecer a la institución son los siguientes: la mejora de las condiciones laborales y atención médica para los agentes, el respaldo a los efectivos para que puedan utilizar sus armas en defensa propia, y crea el escalafón de la PNC que antepone la carrera policial. Pero un análisis realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, demuestra que las reformas tienen una serie de puntos que podrían poner a la PNC en el extremo opuesto del equilibrio democrático. Entre los puntos que podrían traer consecuencias negativas se encuentran la derogación total de la ley anterior sin transición, el monopolio de la seguridad pública al aprobar en el artículo 1 que le otorga a la PNC el rol exclusivo de garantizar la seguridad pública, desplazando al ejército y otros cuerpos. Privilegios como seguro de vida de 100,000 quetzales, bonos profesionales, bonos anuales, transporte, alimentación y vacaciones extendidas,
atención médica para todo el núcleo familiar y padres, y separos especiales para policías detenidos. Estos ejemplos muestran una posible violación al artículo 240 de la Constitución que exige identificar la fuente de financiamiento. También las reformas aprobadas plantean presunción de legalidad en uso de la fuerza, incluso si hay muertos o heridos, lo que según el análisis socava la autonomía del Ministerio Público y de los jueces al dar a los agentes presunción de legalidad automática, sin que se determine si actuaron en cumplimiento del deber o no. Se prohíbe reducir el presupuesto de la institución incluso en futuros ejercicios fiscales, lo cual viola la potestad exclusiva del Congreso sobre el presupuesto nacional. Escalafón automático salarial del 4, 5 y 8% cada 2 años según el rango sin evaluación de méritos. Y ante esto, la Corte de Constitucionalidad ya actuó. Los diputados del Congreso tuvieron un nuevo revés luego de que la Corte de Constitucionalidad decidiera suspender de forma provisional algunos párrafos y frases de 12 artículos de la nueva Ley de la Policía Nacional Civil, que fue aprobada de forma expresa a finales de noviembre junto con el presupuesto 2025. Pero es importante recordar que los agentes de la PNC cuentan con un salario relativamente bajo para la cantidad de atribuciones que desempeñan. Los expertos aseguran no estar en contra de la mejora a sus condiciones, siempre y cuando éstas tengan un control y sean bajo parámetros meritocráticos. Tiene que invertir mucho, porque el policía lo movilizan, vive en tal departamento, pero lo destacan a otro departamento, tiene que pagar transporte, tiene que pagar su alimentación. Él gasta mucho y recibe un bajo salario. Entonces, si era meritorio de que tuvieran un ajuste salarial, hay otras bandas salariales, por ejemplo, el maestro no invierte tanto en su trabajo como lo hace el policía. Sin embargo, el maestro gana muchísimas veces más que un policía y los horarios del policía son mucho más amplios. Lo que sucede, digamos, que debería ser en todas las carreras del Estado y sobre todo en las de mérito, es que la única manera de motivar a que sean a la excelencia es que se les vaya a remunerar de acuerdo a su evaluación. Pero lo que hoy sucedió fue un tema muy drástico, que ahora cualquier policía cada 2 años va a recibir un aumento. Entonces el mérito ya no, ¿para qué lo hago, verdad? Otro problema es que la ley no profundiza en la formación y la carrera de los agentes, y esto se debe, según su perspectiva, a la gama de atribuciones con los que la institución cuenta. La función del Ministerio de Gobernación, digamos, en relación con la policía, es la elaboración de políticas de prevención del delito y de la seguridad pública. En algunas áreas, como lo mencionó, por ejemplo, el tema de las fronteras, que no le corresponde directamente a la policía, hasta que los sujetos han transgredido, digamos, la parte de la frontera, porque la seguridad transfronteriza es propia, digamos, de las Fuerzas Armadas de los países vecinos y de la diplomacia también, porque muchas de las situaciones que se dan se solucionan a través de los ministerios de Relaciones Exteriores o de Cancillería, como se le llama en otros países. Guatevisión también intentó concretar entrevistas con los directivos de la Policía Nacional Civil y con el viceministro de Seguridad para consultarles sobre los vacíos legales y el avance en la elaboración de los reglamentos necesarios para la implementación efectiva de las reformas. Sin embargo, al cierre de este reporte, ninguno brindó declaraciones. Finalmente, los expertos coinciden en que estas reformas están diseñadas para mejorar las condiciones laborales de los agentes, pero no para fortalecer la calidad del servicio de seguridad pública que recibe la ciudadanía. ¿Serán estas reformas el camino hacia una policía más eficiente o el inicio del deterioro institucional?